Hola a todos, mi nombre es Isabel Silva, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este es un tutorial para la materia de Programación 3 acerca de la introducción a bases de datos, usando MySQL. El docente a cargo es el ingeniero Jefferson Núñez. Como primero está la definición de bases de datos. Son entidades en las cuales se pueden almacenar datos de manera estructurada. Estas herramientas permiten almacenar, ordenar, clasificar y manipular grandes cantidades de información, evitando la mayor redundancia posible, y se puede acceder mediante varios programas o varios usuarios. Ya he puesto aquí arriba un ejemplo de bases de datos donde se presentan tres tablas. En la tabla pacientes, luego viene la tabla médicos y finalmente la tabla de especialidades. Todas ellas están relacionadas entre sí mediante un vínculo. Luego sigue un ejemplo que yo he traído, es acerca de las bases de datos de un hospital. En esa podemos encontrar que tiene varias tablas estructuradas como la planta donde se encuentra el paciente, la visita médica que ha recibido, el médico que está a su cargo, en qué cama está ubicado, la historia clínica y datos generales del paciente. ¿Ok? Luego sigue una definición del sistema gestor de base de datos. Entonces, ¿qué es? Un sistema gestor de base de datos o Database Management System es un sistema que permite la creación, gestión, administración de base de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de la información de manera más eficiente posible. Un ejemplo de un sistema gestor de base de datos es MySQL, que es el que vamos a trabajar en esta unidad. También existen otros como el gestor de Oracle, que es de tipo empresarial y creo que es más costoso. Aquí hay otros como SQLite, MariaDB, Apache Derby, y bueno, entonces son varios. Como beneficios podemos encontrar que todos son relacionables entre ellos. Quiere decir que si yo trabajo una base de datos en MySQL y luego, no sé, alguien puede entenderlo y manipularlo en otra base de datos como la del elefantito, que es PostgreSQL, algo así. Lo único que se necesita es que todo el mundo tenga conocimientos de cómo son estas sentencias y estas instrucciones para que puedan entender este nuevo lenguaje. Las diferencias entre un sistema manejador de base de datos con una base de datos es que la base de datos es un conjunto de datos no redundantes y almacenados de forma organizada. El sistema gestor de base de datos es el conjunto de programas que permiten definir, manipular y utilizar estas bases de datos. Como definiciones generales, encontramos que el término esquema de base de datos puede referirse a una representación visual de una base de datos, a un conjunto de reglas que rige una base de datos. Es como el ejemplo que había presentado anteriormente de la base de datos del hospital. Se puede decir que esto completamente es un esquema de bases de datos. ¿Ya? Luego siguen definiciones para tablas, columnas, relaciones y constraints. Las tablas es una colección de datos organizados en filas y columnas. Las columnas representan un tipo único de información acerca de la entidad o atributo. Ejemplo, en la tabla paciente, las columnas serían ID del paciente, nombre, fecha que ingresó, número de cédula, cosas así. Y las filas serían los registros, o sea, la información con que se llena cada una de estas columnas. Las relaciones son los vínculos entre dos o más entidades que describe alguna interacción entre las mismas. Sabemos que existen bases de datos de tipo 1-1, 1 varios, varios 1. Y los constraints son las restricciones que se le puede dar a cada campo para asegurar la integridad de los datos almacenados en las bases de datos. Entonces, para trabajar con este sistema gestor de base de datos, necesitamos un servidor donde guardar esta base de datos. Y como esta es una versión para estudiantes, no vamos a utilizar un servidor precisamente, sino que usamos una aplicación que se llama SAMP, que va a hacer ese trabajo. Lo único que tenemos que hacer es, aquí nos dicen el módulo,
La aplicación SAM trabaja para el sistema de gestor Apache, MySQL, entre otros. Entonces yo solo trabajo con MySQL y le doy, todos están en un momento inicial con la palabra start. Yo ya lo he iniciado, por eso solo me sale stop de detener. Ya, entonces después tengo que abrir el MySQL y esta es la ventana de inicio, y yo ya he preparado un archivo que se llama miércoles 23. Ok, así es el entorno cuando está totalmente vacío, cuando hay que iniciarlo desde cero. Ya normalmente está todo recogido. Estos son los pocos proyectos que yo he trabajado. Abrimos aquí, luego está la opción tables, le damos clic derecho, ponemos create table. Entonces hay que rellenar cada uno de estos campos. Como les dije, la base de datos puede trabajar con varias tablas a la vez. Entonces digamos que yo aquí le pondría de nombre cliente y comenzaría a marcar valores, ¿no? Pero en realidad, como yo ya tengo un proyecto hecho, eso es lo que voy a explicar. Ok, entonces las tablas que yo ya tengo hechas son cliente, empleado y proveedor. Entonces la tabla clientes, por ejemplo, cuando la llené, yo le puse a las columnas un ID cliente que es de tipo int y le puse para que albergara hasta 11 números enteros. La marqué como primary key y el not null. Luego puse un nombre que es de tipo varchar, le puse 15 caracteres, apellido, dirección, teléfono. ¿Y por qué el teléfono no le puse de tipo entero y le puse de tipo varchar? Porque en Ecuador los números de teléfono empiezan con el 0. No sé si en todos los países es igual, pero si yo lo hubiera marcado con tipo int, no me iba a marcar el 0 porque el 0 no lo guarda. Entonces si lo pongo de tipo carácter, ahí sí guarda todo lo que yo escriba dentro de ese campo, ¿verdad? Entonces, bueno, les marqué not null, luego se pone apply, vuelve a confirmar y ok. Así con la tabla de empleados, puse unos valores, le puse el data type, not null a todos, y proveedores exactamente igual. Luego se tiene que escribir una sentencia que es create database y el nombre de la base de datos que se quiera poner, que sería miércoles 23, punto y coma. Entonces la selecciono y luego se le pone en el rayito. Yo no lo vuelvo a hacer porque yo ya la creé, entonces la elimino esa línea y luego sigue esta, select from miércoles 23 punto clientes. ¿Qué estoy diciendo ahí? Presenta donde miércoles 23, que es el nombre de la base de datos, punto cliente. Entonces abajo no me muestra ningún error, la sentencia está bien escrita y se presenta la tabla pero está totalmente vacía, entonces dice null, null, null. Entonces luego va la siguiente sentencia que es insert into miércoles 23 punto clientes y todos los nombres de las columnas. ¿Qué quiere decir? Que vas a ingresar estos valores 001, Margarita, Cordero, Floresta y un número de cédula, whatever, dentro de la base de datos miércoles 23 en la tabla clientes. Entonces lo selecciono, le pongo el rayito y ya sale aquí abajo en las salidas que todos están bien. Significa que la tabla ha sido afectada correctamente. ¿Y cómo compruebo eso? Porque vuelvo a presentar la tabla y ahora debe estar llena. Ya. Entonces sale ID 123, que es el número que le puse aquí, 001, 002, 003. Nombres Margarita, Federico, Raquel. Y así cada uno de los campos que creé. Bueno, luego es la de aquí. Select from miércoles 23 punto empleados. Como no he llenado nada y debería estar vacía. Ajá, está vacía, sale null, null, null. Entonces ahora le inserto estos valores a cada uno de esos campos. Ya, aquí abajo en la salida nos sale que cada tabla ha sido afectada, cada registro ha sido afectado. Entonces ahora vuelvo a presentar la tabla de empleados que nos salía con null y ahora ya está lleno. Y está lleno. Bueno,
Entonces ahora voy a hacer con lo mismo con la tabla de proveedores. La presento y está vacía. Entonces ahora le quiero añadir esta información y ya sale que ha sido afectada correctamente. La vuelvo a presentar y ya sale llenada la tabla. Esta sentencia que he escrito aquí es para actualizar los datos. Por ejemplo, aquí dice, donde en la tabla empleados, que pertenece a la base de datos miércoles 23, quiero que se actualice el sueldo. Por ejemplo, donde el ID del empleado sea igual a 01. Vamos a ver, este es la tabla empleados que pertenece a la base de datos miércoles 23, donde el ID es igual a 01. El sueldo que está aquí dice que es $500 con 50 centavos y yo lo quiero actualizar, entonces ahora va a ser $900 con 25 centavos. Ahora voy a actualizar otro, dice donde el ID es igual a 002, ya no le voy a actualizar el sueldo, ahora quiero actualizarle el nombre. Entonces cambio lo que dice aquí, nombre, que tiene que ser igual, comilla porque era tipo carácter, le voy a poner donde el ID de empleado es igual a 02. Ahora quiero afectar donde el ID sea igual a 03 y ahora le voy a cambiar, creo que la tabla de empleados tiene apellido. El apellido del registro número 3 era Bernal. Entonces ahora voy a decir que apellido sea igual a, comillas, Cedeño. No sé si coja la ñ, pero bueno. Para ver si los cambios se hicieron correctamente, vuelvo a presentar la tabla empleados. Sin el cambio, la tabla de empleados, a ver, con el cambio quedaría así: 1, 2, 3, Lorena, Cristina, Alejandra. No se hizo el cambio, ¿por qué? Creo que no. Esa vez el resultado sin aplicar la actualización. Pongo la actualización y ahora sí vuelvo a presentar a los empleados. Listo, cambié el nombre Esther, cambié el apellido Cedeño y cambié el sueldo. Ahora voy a trabajar la sentencia de eliminar. Quiero eliminar al empleado que tenga el ID 02. Entonces tengo que escribir delete from miércoles 23, que volvemos a decir que es el nombre de la base de datos, punto empleados, que es el nombre de la tabla, donde el ID sea igual a 02. Entonces la selecciono, ejecuto, salió visto y ahora presento la tabla empleados a ver si el cambio se hizo.